Voy a comenzar hablando del rey David. Y cómo el rey David, siendo elegido de Dios, Dios lo eligió y lo miró con predilección. Para el pueblo de Israel no podrá existir nunca un rey más grande que el rey David. Pero este rey tan especial, predilecto, ofendió a Dios. Y ustedes se acuerdan de esa historia tan triste, cuando se mete con una mujer casada y manda a matar al marido. ¿Para qué? Para que ella embarazada se vaya con él a vivir. Y entonces a mí me gusta decirles a ustedes por qué. Porque también nosotros somos elegidos de Dios. Y también somos predilectos de Dios. Pero también nos le hemos torcido a Dios. El rey David se hace consciente de su ofensa a Dios. Yo ofendí a un Dios que me quiere tanto. Yo ofendí a un Dios que es tan especial conmigo. Pero entonces va a entender una cosa, va a entender que él tiene que empezar a arreglar lo que se dañó. Y ese es un principio claro de bendición, arreglar lo que uno dañó. Se llama resarcir, se llama reparar. El rey David con humildad se humilla delante de Dios y permite que Dios tome sobre sí su pecado. Un hombre tan especial, tan extraordinario, tan lleno de Dios, y metió la pata. Pero un día es capaz de acercarse donde Dios, porque sabe que Dios es capaz de cargar con nuestras culpas. Amigos, Él ha dicho eso. Él ha dicho eso. Venga, yo le ayudo a cargar, mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Yo soy capaz de cargar sus pecados. Y no murió en la cruz por eso, pagando la deuda de nuestros pecados. Y por eso, queridos amigos, como David, a veces lo que necesitamos entender para iniciar ese proceso de restauración es mirar para el cielo. Me equivoqué, me pierdo de Dios y de la iglesia. Cometí un error muy grande, ¿para qué ir allá, hombre? No. David se equivocó y miró para arriba y se acordó que hay un Dios que está esperando cada día al hijo pródigo para hacerle fiesta. Cuando usted cometa un error, no es el momento para irse ni para pelearse con Dios. Es el momento, ¿para qué? Para iniciar ese proceso de restauración. Padre, ¿y cómo se hace? Mirando para arriba, mirando para el cielo y permitiendo que su mirada de miseria se encuentre con la mirada de la misericordia. Mire lo que dice el rey David. Esto es una cosa muy especial. Se equivocó. Amigos, es una equivocación muy grande. Es una equivocación muy grande. No solamente adulterio, sino asesinato. No solamente adulterio y asesinato, sino también deslealtad, infidelidad, idolatría y muchos pecados más. Pero un día, porque él sabía de la misericordia de Dios, él dijo: yo tengo que arreglar esta vuelta, hombre, yo así no soy capaz de seguir. Y entonces dice: no entraré a mi casa, ya no más. Ofendí al Señor, pero ya no más. No entraré a mi casa, ni me acostaré en mi cama. No me voy a dar descanso. No voy a pegar los ojos ni un momento. Algunos han entendido eso desde la ascesis, desde la penitencia, desde el sacrificio. Hay que desacomodarse un poquito. Porque, Padre, porque hemos ofendido a Dios. Y entonces se va a decir él: voy a trabajar incansablemente. Con eso que está diciendo, incansablemente, no me voy a dar descanso. Voy a trabajar incansablemente de noche y de día. ¿En qué, Padre? En mi restauración personal. Es que estoy reventado por dentro. Estoy roto. Hay situaciones de nuestra historia que nos dejaron rotos. Hay pecados que hemos cometido que nos dejaron rotos, vueltos nada, despedazados. Y el rey David está así delante de Dios. De noche y de día, no voy a descansar. Preguntémosle a David: hey David, hermano, ¿y eso qué? ¿Hasta cuándo pues? Y va a decir él: hasta que le encuentre un lugar para el Señor. Hasta que no encuentre un lugar para el Señor. Él sacó al Señor de su casa, de su vida, y entonces él quiere volver a arreglar lo que se dañó. ¿Hasta cuándo, David? Hasta que no le vuelva a encontrar al Señor un lugar. Y por eso, queridos amigos, miren esto, la tarea es clara.
¿Cuál es la tarea, Padre? Encontrarle un puesto a Dios, un lugar donde pueda habitar. Es que lejos de Dios y sin Dios esto duele mucho. Lejos de Dios y sin Dios esto duele mucho. Por eso San Agustín sentía un vacío grande en su interior hasta el punto de ser capaz de decir: mi corazón está inquieto y no va a descansar o reposar hasta que no descanse en ti. Mi corazón está muy inquieto hasta que yo no te encuentre, hasta que no descanse en ti. Y entonces uno va entendiendo una cosa, queridos amigos, que el lugar que hay que prepararle al Señor no es afuera. El lugar que Dios quiere es dentro de ti. El templo más importante es usted. Entonces, cuando dice no voy a descansar hasta que no le encuentre un lugar al Señor, no es un lugar material, es usted. Usted es el lugar preferido de Dios. Y entonces usted y yo tendríamos que caer en la cuenta de muchas cosas, que seguramente muchas cosas en mi vida no pueden marchar bien. Padre, ¿por qué no? Porque usted echó a Dios de su casa, porque usted dejó de vivir con Dios, porque usted lo mandó a vivir a otro lado, porque vivir con Jesús para usted era un estorbo. El lugar no es afuera, el lugar que Dios quiere es dentro de ti. Sin Dios hay un vacío muy grande, hombre. Sin Dios hay un vacío muy grande. Si nosotros entendiéramos eso, cómo duele la vida sin Dios. Yo les he dicho a ustedes muchas veces aquí, conozco gente supremamente viviendo en la abundancia, pero tristes, llorando, incluso muchos atentando contra su vida. Porque es que el vacío de Dios es un vacío insoportable. Y entonces usted me puede preguntar: Padre, ¿por qué se produce ese vacío de Dios? Atención a esto. ¿Por qué ese vacío de Dios? Y muchas veces sencillamente puede ser por yo no saberme perdonado. Yo saqué a Dios de mi historia y de mi vida porque siento que Él no me ha podido perdonar lo que yo hice. ¿Por qué se produce ese vacío de Dios? Porque es que con el Señor hay que hacer historia. Esto no puede ser de un día para otro. He hecho historia con el Señor y yo no he querido hacer historia con Él. Me he pasado la vida sin Él. ¿Por qué se produce ese vacío de Dios? Por mi soberbia y mi rebeldía. A mí no me hable de Dios. Yo me peleé con Dios. ¿Cuál Dios, hombre? Si Dios existiera no pasaría esto, dicen los pelados, hombre. Se va generando un vacío tan doloroso en el interior, porque es una actitud de soberbia. ¿Por qué se produce ese vacío de Dios? Por la tentación de la mundanidad. Es que el mundo es muy bueno y el mundo no la va con Dios. Entonces escoge pues, hombre, me voy con el mundo. ¿Por qué se produce ese vacío, Padre, de Dios? Porque hay personas que pretenden o quieren vivir como si Dios no existiera. Padre, dígame qué hago, hombre. Padre, yo quiero cambiar, hombre. Yo quiero que mi vida cambie como la de esa persona que usted ahorita decía. Y no solamente como la de esa persona. Yo conozco una cantidad de personas que estaban llevados y volvieron donde Dios, y Dios los encaminó. Y no solamente los encaminó, los bendijo. ¿Saben por qué? Porque esa es la promesa del Señor. Padre, dígame qué hago. Entréguele la llave, hombre. Entréguele la llave, dígale: Señor, yo a usted lo saqué aquí una vez de mi casa, pero ahí tiene la llave otra vez, vuelva. Entréguele la llave al dueño de todo. Entréguele la llave al que un día, para que nosotros entendamos que la vida sin Él duele mucho, se atrevió hasta a decir que Él era una puerta. Para que usted entienda que si no entra por Él, está perdido. Está perdido. Entréguele la llave, hombre. Lléveselo a vivir otra vez a su casa y usted se dará cuenta cómo vivir con Él es bueno, hombre. Él es buen inquilino. Es bueno.